Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo aquí desde LIS Proyectos Culturales en la Ciudad de México. Estoy muy acompañado por Ana Isabel Salazar del programa Noche de Museos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y en este día estamos de manteles largos porque nos toca nuestro jueves de museos internacionales y estamos acompañados ni más ni menos que por el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, mejor conocido como el MAC Panamá, con su directora ejecutiva que es María Lucía Alemán. ¿Cómo estás, María Lucía? Qué gusto. Muy bien, gracias. Hola Pancho, mucho gusto. Qué gusto. ¿Y tú, Ana Isabel, cómo estás? ¿Qué cuentas? Yo ¿Qué tal la semana? también, ya sabes, contenta y con estas participaciones internacionales, pues mucho más. El abrir ¿Ah? estos horizontes, el conocernos más, el tener esta cercanía que aún la distancia, la virtualidad nos lo permite, pues me llena de gusto. Gracias, gracias por estar con nosotros, y porque Panamá se va a ver y se va a ver muy bien. Gracias. A ti. Encantada de estar aquí. De verdad que son bien importantes estos espacios de intercambio, de visibilización también de los esfuerzos que se hacen en todos nuestros países latinoamericanos. Así que muchas gracias. Así es. Unamos y sigamos uniendo, perdón, más esfuerzos en esta parte de estrechar lazos y me encanta estar contigo. Gracias, Pancho, también contigo, tú lo sabes. Así es que, pues vamos a conocer más de nuestra gran invitada del día. Sí, pues un placer, porque el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá es un espacio espectacular que me ha tocado conocer en vivo y que es un lugar súper activo, que está padrísimo, así como que es un punto de referencia en Latinoamérica, en Centroamérica, y que pues cuando vayan a Panamá no se deben de perder. Hay dos museos espectaculares desde mi punto de vista, hay muchos museos, pero lo que es el MAC Panamá y el Biomuseo son lugares espectaculares, ¿no? Y bueno, en este caso nos toca platicar, pues ahora sí que con la mera jefa. Así que vamos a hablar de esto y permítanme comenzar presentándoles una pequeña semblanza que le hemos pedido a María Lucía para que sepan quién es, de dónde viene y todo lo que ella hace, ¿no? Entonces voy a leer, es algo breve, pero bien bueno. Dice, María Lucía Alemán Márquez es facilitadora creativa con estudios en distintas disciplinas de las artes visuales, así como también investigaciones en historia del arte, cursos de curaduría, espacios de arte independiente y prácticas contemporáneas de instituciones locales e internacionales como el Art Institute of Chicago, Student Art League de Nueva York, Museum of Modern Art, Node Center de Berlín y el Centro Cultural Paideia, Arte después de Picasso y la Escuela de Bellas Artes en Panamá. Licenciada en Administración de Empresas Hoteleras de Florida International University y posgrado en Política Económica Internacional de la Universidad de Belgrano en Argentina. Ha gestionado proyectos enfocados en el desarrollo y fortalecimiento del arte, entre ellos Un Día en el Museo y el programa de arte de Creativa Coffee District, que busca crear nuevos entendimientos entre el arte contemporáneo y el mundo de los cafés especiales. Forma parte del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá desde hace 5 años, donde ha colaborado bajo 2 administraciones en proyectos especiales como la coordinación de la investigación de los archivos históricos y la colección del museo, y en el último año como miembro de la Junta Directiva y líder del Comité Estratégico. Pasan los aviones aquí. Desde julio del 2020 funge como directora ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Pues bienvenida, María Lucía. Como ven, estamos aquí con un especialista. Esto se va a poner bien bueno, Ana Isabel, así que pues Sí. arranquemos. Ya con lo que nos leíste, sabemos que vamos a tener una plática tan rica, porque toda esta experiencia que tienes, María Lucía, seguramente que da para mucho más que una hora o en estas redes, pero vamos a intentar. Y si no, Gracias. pues tenemos más opciones de volver a contactarnos, ¿verdad? Así es que adelante, Pancho. Viene la primera pregunta para no perder el tiempo. Bueno, pues fíjate que María Lucía nos ha pasado un videíto chiquito como para poner en contexto
No sé si es momento, María Lucía, nos Yo creo arrancamos que con el sí video. dura menos de 2 minutos, pero creo que resume bien lo que hemos estado haciendo en los últimos años, diría yo. Perfecto, pues entonces voy al video y regresamos contigo para platicar como Dios manda. Es. Vamos para allá. Vamos. De hecho, si pueden cerrar su cámara tantito y ahorita la vuelven a abrir para que vean el video bien bonito. Es una plataforma para la creatividad, el diálogo y la reflexión. Un espacio seguro que celebra nuestras diferencias y promueve la libertad de expresión. Es una colección de arte viva, patrimonio de todos los habitantes de Panamá, que recorre el país y se integra a las comunidades que visita. Es un compromiso por impulsar el aprendizaje, la difusión de conocimientos y el intercambio de experiencias. Para algunos, es un lugar grande, lleno de pistas y secretos. Una tarde en el circo, una explosión de colores, un lienzo en blanco donde puedes dejar volar tu imaginación. Es una máquina del tiempo, capaz de viajar al pasado, a otros presentes y hasta al futuro a través de sus exposiciones. También es música, teatro, una noche de cine, un taller, un punto de encuentro entre generaciones, culturas y personas. Es un abrazo, un selfie en grupo, un suspiro ahogado, un apretón de manos, una ronda de aplausos, una lágrima de emoción. Es cada visitante que pasa por sus salas. Es una invitación abierta, una sonrisa de bienvenida, una mano de ayuda, una pregunta provocativa y una respuesta intrigante. El MAC Panamá es de todos y para todos. Es parte de ti. ¿Qué tal, eh? Ay, sí que fue cortito. Me quedé picada, pero eso es lo interesante para que podamos ir a las redes, ¿verdad? Y conocer más. Qué interesantes proyectos. Con lo poquito que nos dan de esta probadita, uno se puede imaginar tantas experiencias y tantas cosas en estos proyectos que tienen, que pues ya tengo preguntas y cuestiones que me inquietan, pero no quiero interrumpir tanto, así es que esperaré a que Pancho pregunte y quizás algunas de mis preguntas están ya contestadas ahí y si no, pues ya estaremos platicando más, ¿verdad? Sí, pero tú interrumpe todo lo que Ah, necesites, bueno, Ana pues Isabel. Pues, entonces y va. este tiene que ser un chisme bueno, porque además, antes de empezar con las preguntas, déjenme les cuento que María Lucía ha estado muy metida con todo este rollo del café. Así que aquí lo único que nos falta es un cafecito para poder entrar en plática. Y fíjate que en Panamá hay unos cafés súper buenos, que bueno, voy a hacer mi anuncio. El más conocido, el más popular, el que encuentras en todos lados es el Colón. No, ¿sí se llama Colón? ¿El café Colón? No, se llama... ¿Te refieres a la marca? Sí, Al Café Durán. Durán, que es una bolsita amarilla que encuentras A en ver. todos lados y que es riquísimo. Yo cuando vine de Panamá, bueno, traía la maleta que no te imaginas, Ana Isabel. Sí, Pero no, bueno. bueno, hay otros mejores, ya platicaremos de eso un día. Pero bueno, pues yo quisiera que nos cuentes, María Lucía, por favor, acerca del museo, datos en general, como desde cuándo se inauguró, dónde está. Una pregunta que voy a hacer para que puedas entrar en materia directamente, ¿qué es el Cerro Ancón? Que nos cuentes estas cosas para que ubiquemos los que no sabemos de repente tanto sobre Panamá, pues dónde se ubica. Fíjate que tengo tantas preguntas, por ejemplo, mejor te dejo contestar y luego te pregunto. Sí. Bueno, no, listo, gracias. Bueno, mire, el Museo de Arte Contemporáneo nace en 1962, pero se llama Instituto Panameño de Arte en ese momento.
por un grupo de pues, miembros de la sociedad civil muy comprometidos con la creación de espacios culturales y puntos de encuentro para la comunidad creativa. Así que en sus inicios estuvo en 2 o 3 locales alquilados, moviéndose como pudieran conseguirlos una fundación privada sin ánimos de lucro. Y bueno, al principio se mostraba arte, habían tertulias, habían conciertos, se hacían pequeñas obras de teatro. Luego, en los años 70, empezaron a abrir otras galerías de arte también, pero al principio era el único espacio para mostrar arte en el país. Así que, pues, teníamos un rol muy importante en ese sentido, pero también, pues, continuábamos siendo un punto de encuentro para otras disciplinas que poco a poco fueron encontrando sus espacios. Y bueno, el MAC se quedó, el Instituto Panameño de Arte, que se conocía también como PANARTE, quedó siendo pues más dedicado, especializado en las artes visuales. Así que bueno, esos son sus inicios. Luego en 1982 se presenta la oportunidad de adquirir un templo masónico, que es donde estamos ahora, que estaba en lo que eran las áreas de las zonas del canal, que pertenecía pues a la administración que estaba llevando a cabo Estados Unidos referente al canal. Entonces, quedamos en un espacio que era literalmente el límite entre Panamá y las bases militares, que todavía sentimos que sigue siendo una barrera, quizás mental para muchas personas, porque muchas personas dicen, no, pero queda lejísimos, pero en realidad no queda lejísimos. Yo creo que es más como esta barrera mental de que, como era la zona del canal, los panameños no teníamos por muchos años libre acceso a estas áreas. Entonces, hay todo un imaginario también sociopolítico en torno a la ubicación geográfica del museo, que es en el barrio de Ancón precisamente, que es lo que mencionaba Pancho. Y bueno, sí, hay un cerro acá que se llama el Cerro Ancón, que queda muy cerca, que es muy emblemático porque tiene una bandera gigantesca de Panamá, que es una de las cosas que más llama la atención pues, del panorama de la ciudad. Así que bueno, esa es un poquito como la historia de la institución. Y bueno, aquí todavía estamos, desde el 83. Sí se hicieron algunas adecuaciones muy sencillas en su momento, pero bueno, era un espacio que no era concebido para ser un museo. Así que siempre nos hemos valido por la creatividad, la invención y trabajar con lo que hay para hacer del espacio lo mejor posible. ¿Cómo ves, Ana Isabel? Nomás para empezar. Nada más, para empezar, ¿qué tal la ubicación? Y esto de lejos y cerca, creo que es algo que acá en México, por supuesto que te entendemos, ¿no? Imagínate en esta ciudad en donde tienes que ir de un lado a otro. La verdad tenemos la fortuna de contar con espacios desde el norte de la ciudad hasta el sur, de repente recorridos que a veces incluso por el tráfico se hacen más de 1 hora, pues sí comprendemos perfecto, pero creo que yo sin problema iría a ese lugar aunque estuviera a más de 1 hora de mi casa, porque ya con lo que nos estás contando, con lo del video, pues se ve que podemos encontrar cosas, digo, así de variadas, para diferentes públicos, incluso los horarios, etcétera, ¿no? Entonces, nada más para empezar, como bien dices, Pancho. Sí, no, es que para empezar, o sea, tenemos muchísimo de qué hablar. Yo cuando fui, Ana Isabel, pues bueno, me encontré con un espacio súper bonito y además el día que me tocó conocer el museo, resulta que me tocó toda una operación allá afuera del museo porque estaban instalando todo, preparando todo para un evento llamado el Festival de la Memoria. Entonces fue como bien interesante porque estaban montando una lona para proyectar en la parte del estacionamiento y justo ves esta reja, Ana Isabel, donde literal, desde esta reja, ves los edificios ya de la parte de la ciudad de Panamá. Entonces, como que estando ahí, entiendes mucho de la historia, entiendes toda esta palabra que de repente a mí me llama tanto la atención, que tal vez nos puedas explicar, María Lucía, por favor, las zonas revertidas. Es como bien interesante porque hay palabras como los Sonians, que de repente uno dice,
¿qué es eso, no? O sea, suena como del espacio exterior, ¿no? Pero son cosas muy interesantes que es el léxico en Panamá, finalmente, un léxico cotidiano de todos los días que de repente cuando uno va lo entiende ahí claramente, ¿no? Entonces no sé cómo, a rato les contamos del Festival de la Memoria porque fue bien interesante. Pero pues aquí el chiste es que nos platique María Lucía, ¿no? Yo les cuento lo que quieran, pero mejor María Lucía, cuéntanos por favor un poco más de este espacio, de lo que te platico, porque también quisiera yo saber cuál ha sido tu experiencia en las actividades que pasan en el museo. Ya luego les cuento cómo nos conocimos María Lucía y yo, que es muy divertido, pero pues voy a cerrar el micrófono porque empezó el concierto de perros. Sí, Gracias. vamos María Lucía, sí. Bueno, sí, en efecto, el museo queda en lo que se consideran las áreas revertidas. Nosotros, Panamá, el gobierno de Panamá hizo un tratado que era parte de la construcción del canal y demás, para que hubiera una presencia para proteger el canal, y ese tratado expiraba en 1999. Así que hasta esa fecha, pues Estados Unidos tenía la administración de todas estas tierras, que también incluía, y justamente estamos en el límite, como dice Pancho, o sea, enfrente al museo está la Avenida de los Mártires, que era la avenida que delineaba una parte del espacio, y está la cerca todavía que está ahí, que muchas veces hemos pensado en quitarla para eliminar también esa barrera histórica. Sin embargo, hay muchos problemas de indigencia en la zona, y nos pasa que pues se meten y nos roban los focos y las cosas. Entonces, no hemos encontrado todavía la fórmula, pero sí quisiéramos como trabajar en esa cerca, porque sabemos que sigue siendo esa parte de ese imaginario, y de toda esa experiencia de haber vivido. También el término de Sonians nace de las personas que eran de nacionalidad estadounidense y que tienen hijos acá. Entonces, que no se sienten a veces ni panameños ni estadounidenses, sino que Sonians es como el término, ¿no? Inclusive muchos se han quedado viviendo acá, como que ya no se encuentran en ningún otro mundo. O sea, van a Estados Unidos, no se sienten estadounidenses, en la parte del resto del país como que tampoco, entonces se han quedado como en esta área algunos. Así que sí, definitivamente estar ahí encima de un templo masónico, ¿no? Acá toda la historia que hay del edificio también es parte de la historia del MAC, definitivamente. Qué interesante saber que una vez más, al menos yo vuelvo a mis memorias y como a este imaginario en el que dices, oye, es que estar en un lugar te transporta, de verdad. O sea, es importante conocerlos así. Pero lo que tienes como esta vivencia, lo que nos decía Pancho de estar ahí y entender una historia, lo que tú nos cuentas y los, digamos, no problemas, sino situaciones a los que todos nos enfrentamos en una sociedad viva, porque es un museo que está alrededor de una, por lo que nos estás refiriendo y lo que ya estoy imaginando, está alrededor de comunidades, ¿no? Es parte, está inserto ahí en las comunidades. Cuestiones como esta pues de la indigencia, ¿no? De cuestiones de cómo te relacionas con esa comunidad, creo que nos unen. Volvemos a lo mismo, hay muchos temas que tratar en el que no somos nada ajenos, y pues sí, entiendo ahora más, pues todo este tipo de proyectos que han ustedes tenido que ir sacando para poder hacer estas uniones, ¿no? O acercarse a las comunidades o a los públicos que los rodean. Entonces, sigue bien interesante la charla, como bien decía Pancho. Ya, nos falta, ahora por acá en México hace calor, no sé si en Panamá estén igual, pero Siempre hace calor. sí, mira, bueno, pues entonces un cafecito, una limonada, no, hombre, y nos vamos, pero a quedar aquí bien interesantes, y te aseguro que el tiempo se nos va a hacer así de pequeñito. Así es que, pues,
Venga la otra pregunta, Sí, pues mira, yo tengo varias preguntas, así como que a mí me gustaría que nos contaras un poco de tu acercamiento al museo, porque como bien leí por acá hace un momento, un día en el museo. Empezaste con un Sí. acercamiento desde otras áreas, ¿no? Antes de llegar a la dirección, estuviste participando en proyectos pedagógicos, en proyectos académicos, justamente en acercarte a diferentes públicos. Entonces, de hecho, yo así recuerdo a María Lucía, ¿no? En una inauguración así super fashion, María Lucía guapísima, llega y me jala por acá y me dice, hola, Pancho. Y yo así de, ¿y esta guapura quién es que sabe mi nombre? Y yo estaba así de, ¿yo? Así, y bueno, fue divertidísimo. Y de ahí, un apoyo incondicional de María Lucía siempre y verdaderamente pues tener una directora haciendo un museo es padrísimo, porque te puedes acercar, puedes entender muchas cosas y acceder a cosas del museo que ni te imaginas. Entonces, francamente, es como, como muy padre el contacto con María Lucía. Entonces, cuéntanos un poquito de esas experiencias. ¿Qué es un día en el museo? Ay, Cuéntanos por sí, ahí. por favor. Justo esa era una de las preguntas que tenía ahí. Me interesa mucho. Bueno, les cuento, yo viví, soy panameña, mis abuelos, mis papás, pero a los 18 años me fui a estudiar al exterior y por cosas de la vida, no sé, terminé viviendo como en 10 ciudades y me fui 20 años. Entonces, en ese momento yo siempre había tenido mucho interés por el arte. No estudié arte, desafortunadamente, formalmente, pero entonces me puse, en ese periodo de 20 años que estuve fuera, me empecé a interesar muchísimo por el arte contemporáneo y me puse a tomar muchísimos cursos prácticos y teóricos. Visité cualquier cantidad de museos contemporáneos alrededor de todo el mundo y cuando regresé a Panamá en el 2015, fíjense, me había ido en el 95. Regreso en el 2015 como llena de unas ganas de compartir mis experiencias en el mundo del arte contemporáneo global. Y claro, yo siempre sentía que había un reto para Panamá en el sentido de que solo teníamos un museo de arte y tener un solo museo de arte, como ustedes bien saben, en una ciudad como, pues, como ciudades como México u otras que tienen que el de artes nacionales, que el de bellas artes, que el de arte moderno, que el de arte esto, que el de arte lo otro, y de repente estás en una ciudad que tiene un museo que tiene que tener como 10 sombreros de arte a la vez, literalmente. Entonces, yo venía como muy convencida de cómo yo podía aportar un granito de arena en despertar como que esta curiosidad por el arte contemporáneo. Entonces, decidí que yo iba a hacer unas charlas con todos los lugares, los espacios de arte contemporáneo que yo había podido visitar. Y hacer como un recorrido muy, muy general de, bueno, qué hace la Fundación Cartier, qué exposición, qué tipo de exposiciones tiene, por ejemplo. Y después hice también otra paralela de los movimientos de arte contemporáneo. O sea, empecé a estudiar como una, o sea, autodidacta. Me puse a estudiar todos los movimientos desde el impresionismo hasta el land art. Y hacía charlas de 1 hora y luego para adultos y para niños obviamente tenían una dinámica diferente y luego algunas estaban acompañadas de una sesión práctica. Después hacíamos como una obra inspirada en el movimiento, un trabajo. Entonces, paralelo a eso, pues yo obviamente vine a tocarle la puerta al museo. Yo dije que quería ser voluntaria. Y empecé como a venir de voluntaria poco a poco al museo, mientras que hacía esto en otros espacios de arte. Y bueno, así estuve como 2 años. Empecé con la directora que estaba en ese momento, que era una española, Silvia Estaraz, y luego vino Luz Bonadies, que fue la directora anterior a mí, y pues seguí trabajando y cada vez me iba involucrando más y más en proyectos especiales, entre los cuales estuvo, por ejemplo, la investigación que mencionó Pancho de la colección, que es una de las cosas que más me he disfrutado en el museo, porque nunca se había podido tener los fondos ni el tiempo para entender qué es lo que tenía el MAC, qué había en esa bóveda, de dónde venían esas obras. Todos los archivos de los artistas se pudieron organizar y ordenar. Hicimos un levantamiento histórico de todas las exposiciones que había tenido el museo desde el 62 a la fecha. Pudimos digitalizar las cientos de catálogos de exposiciones que encontramos en cajas. O sea,
Fue un trabajo, la verdad, muy emocionante y bueno, hace como 1 año y medio me invitaron a formar parte de la junta directiva y ahí estuve pues súper entusiasmada también porque, como les dije, pues es una pasión muy grande que tengo hacia el arte contemporáneo. Reconozco toda el poder de transformación y de aprendizaje y de intercambio que se puede lograr, porque el arte contemporáneo al final es como un reflejo de la vida y de la sociedad contemporánea. Entonces simplemente se usa el lenguaje del arte, del artista o los formatos para hablar de temas que son muy, muy relevantes para todos. Entonces, para mí es fascinante cómo desde la educación no formal podemos como despertar la curiosidad, abrir mentes, crear oportunidades de diálogo, de reflexión, sobre todo en un país que pues tiene muchas deficiencias en su sistema de educación. Estamos pues muy mal rankeados en las listas internacionales de educación, entonces eso para mí era como, esta es una manera de aportar con algo que me apasiona como el arte a que podamos tener más espacios y más lugares de abrir mentes. Creo que eso es como la manera de mejor resumirlo. Ay, no me equivoqué para nada, Pancho. María Lucía y yo tenemos una parte, y muchos de los colegas, que nos une mucho. Esta parte de la educación no formal y de la educación informal para aportar a que cada ser humano encuentre otras posibilidades en el arte que te hacen viajar, que te hacen comprender otros mundos, que te hacen incluso a veces hasta vivirlos, ¿no? ¿Por qué no? Es parte de, pues de algo que a mí, ahora sí que con las confesiones, ya sabe Pacho, que yo y mis confesiones, ¿verdad? Que a mí personalmente en mi trabajo, en mi carrera profesional, me han motivado mucho a hacer lo que hago y los museos son sitios, pues no diría perfectos porque a lo mejor hay cosas que todavía nos faltan hacer, pero sí muy idóneos para poder hacer este vínculo entre el arte, entre la cotidianidad. Oye, ¿y qué experiencia tan padre? También mira las charlas, venos, acá estamos, ¿no? Esta parte de llevarlo y tan rica, porque creo que con el tema del arte contemporáneo, todavía nos falta mucho que aprender o que relacionarnos. Quizás no es tanto de aprender algo como teórico, etcétera. Esto es más, como decías, más sentido, más vivido, más reflexionado. A ver, y hay miles de mensajes, ¿no? Si en una exposición de otro tipo hay muchos, en el arte contemporáneo hay miles de mensajes, como miles de personas hay. Así es que, wow, Pancha, ¿no te encantaría a ti ver? A mí sí, seguir esas cápsulas, porque también el trabajo con niños se me hace importantísimo, con todos los públicos, con los jóvenes, pero yo sí quisiera ver esas cápsulas y aprender más de estos museos que has visitado. Muchas felicidades, qué bonito. Gracias, gracias. Y está padrísimo. Y yo aquí tengo una pregunta que creo que ya contestaste un poco, pero en la lista de las preguntas oficiales, porque tenemos otras por ahí, decía qué actividad ha sido más satisfactoria para ti, pero de alguna manera comentas que revisar la colección es una de ellas, o hay algo que tú recuerdes como con mucho cariño. Bueno, no era directora, o sea, no era la directora ejecutiva cuando hice esa actividad, pero definitivamente entender el valor histórico, el rol que desempeñó el museo, o sea, ponerlo en contexto, así como, wow, o sea, aquí pasó todo lo que estaba relacionado con el arte en Panamá. Y yo creo que mucha gente no lo sabía tan claramente, pero ya cuando tú empiezas a organizar y a ordenar bien todos esos archivos y a entender que este era el lugar donde pasaban las cosas, y sí, quizás con formatos que no eran, que hoy en día los miramos y decimos, pero ¿cómo que no había un curador y cómo que las exposiciones venían como por petición y quiénes eran las que decían que sí o que no y por qué, cómo entraban las obras a la colección? O sea, que prácticas que hoy en día no son
no son como bien vistas inclusive, pero bueno, se hacía lo mejor que se podía con lo que se tenía. Sin duda, esa fue una de las actividades que más me disfruté. Otra actividad que, bueno, me he disfrutado mucho ha sido una que es bien reciente, que es pensar un poco más en dar becas de investigación y beca a la producción artística, que era algo que no se había podido hacer antes, pero que en pandemia, con todas las dificultades financieras que había para los actores pues, del ecosistema artístico, tomó relevancia. Entonces, empezar a investigar y entender cómo podríamos desde el MAC aportar o apoyar o colaborar con ese tipo de becas, en qué formato, por qué cantidades, etcétera, etcétera. Pues eso la verdad es que también lo disfruté mucho. Y creo que hacer esta exposición Mesotrópicos de arte centroamericano con las dificultades de la pandemia y las dificultades económicas también ha sido increíble. Me refiero a que ahorita pues tenemos más de 40 obras, de las cuales creo que solo 6 vinieron, las enviaron los artistas hechas, y el resto se produjeron localmente con lista de materiales que mandaba cada artista, con instrucciones, con fotos. Entonces creo que esto de montaje y exposición en pandemia también la verdad es que lo he disfrutado mucho, porque me ha hecho ver la capacidad de resiliencia, la flexibilidad, la creatividad que permite el arte. Entonces eso también como que me da mucha energía, saber, wow, somos una industria, somos un rubro muy capaz de reinventarse, de repensarse, de salir de los preconceptos. Entonces creo que sí, esas son como las que más me he disfrutado, que me vienen a la mente. Bueno, y en cada una de estas, seguro, tantas historias, tantas experiencias, porque lo que nos cuentas podría ser una actividad, pero lleva en sí mucho más, ¿no? Mucho más atrás. La gestión, el conocer a los artistas, una gestión incluso, no nada más con el otro, ¿no? Sino con la obra misma. Creo que esto es tan interesante cuando uno hace su propia gestión y su propia reflexión ante una obra, ¿no? Pero pues ya teniendo tú esta parte como saber qué quieres, cómo la vas a curar y todo, bueno, pues le va a dar un plus más allá, ¿verdad? Qué padre, qué bonitas actividades y todas las que quedan por saber. Sí, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Nos están Vamos. empezando ya a llegar mensajitos en el Facebook, así que pues de entrada los saludos. Nos mandan saludos Mariana Santos, Emma San Román, Patty Blue Maki, también nos manda saludos, y ya empezaron a caernos las preguntas. Así que estas son las que no teníamos preparadas. Bueno, cada vez que yo hablo, ladra el perro, pasa el camión, baja un helicóptero, yo no sé qué pasa, pero bueno, ustedes disculparán. ¿Quieren saludar también a María Lucía y que vean que acá la vida, pues estamos así, esto es en vivo, ¿verdad? Esta es la riqueza de esto. Sí, qué lata, pero ¿Quieres bueno. hacer la pregunta? Sí, les voy a leer las preguntas. Son dos Hazlo. preguntas. Lía nos pregunta, bueno, nos dice, hola, un gusto tener la oportunidad de escucharlos. Me gustaría saber cómo está conformada la colección del museo. Y luego pregunta autores, obras, etcétera. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, de parte de Mitzi Ruiz, dice, muchas felicidades y qué interesante saber del MAC, desde acá en México. Gracias por el esfuerzo. Tengo una pregunta. ¿Cómo puede aportar el arte a la educación formal desde su trinchera? ¿Qué lecturas serían necesarias en la contemporaneidad? Así que ahí hay dos preguntitas. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos y sobre todo por animarse a preguntar. Esta interacción es elemental. Así que muchas gracias. Pues, ¿cómo ves, María Lucía? ¿Qué dices? Bueno, ahí voy, haré mi mejor esfuerzo. Respecto a la colección, bueno, tenemos casi 700 obras que van desde 1880 o 90 y algo hasta como el 2000, 10 años atrás más o menos. La mitad de la colección está conformada por artistas panameños, y la otra mitad diría que el 90% son artistas latinoamericanos,
y luego hay un 10% de internacional. No, tenemos una deuda, ahora hemos empezado, bueno, finalmente conformamos un comité de colección este año, porque uno de los próximos pasos importantes del museo precisamente va a ser organizar y consolidar su colección. Gracias a esta investigación que se hizo, nos acompañó pues, la doctora Mónica Kuffer, y ella arrojó un informe donde nos explica un poquito los vacíos históricos que tiene el museo, y de género, de pues, distintas representaciones de culturas en Panamá que no están bien representadas en la colección. Entonces, finalmente, les puedo decir que este martes creamos nuestra misión de la colección. ¿Por qué existe y para qué existe y para quién existe la colección del MAC? Entonces, a partir de esto vamos a poder activar un plan de adquisición este año. Estamos muy contentos porque recibimos una donación privada para activar este plan de adquisiciones, pero nos faltaba toda esta tarea que era muy importante para ir hacia adelante. Y también hablar un poquito de que la colección tiene más de como 200 obras en papel. ¿Por qué? Porque el MAC fue sede del Taller de Artes Gráficas de Panarte. Fue uno de los primeros lugares en el país a tener un tórculo, una prensa de grabado. Entonces, a finales de los 70s, esto se volvió como el lugar magneto, imán de los artistas. Tuvimos una gran maestra grabadora, Alicia Viteri, colombiana, que se vino a vivir a Panamá, y ella activó ese taller, traía sus profesores de Colombia, de otros países, y entonces se produjo una gran cantidad de obra que pues quedó acá en el MAC y bueno, forma parte de la colección. Y una de las cosas hacia adelante también es entender esos ejes temáticos o narrativas para pues también hablar sobre crear núcleos o subcolecciones dentro de la colección. Así que bueno, espero haber contestado la pregunta bien. Luego, con el tema de la educación no formal y las lecturas contemporáneas, pues yo creo que los museos tienen su compromiso mayor, es su programa para públicos. Y dentro de su programa para públicos obviamente está pues la agenda expositiva, las actividades de mediación y las actividades de educación a través del arte, de pedagogía en las artes. No es fácil atacar todos los frentes. Creo que hay que entender también como el contexto local, qué otros actores están haciendo qué otras cosas, de modo que al final todos nos complementemos y podamos aportar hacia esa diseminación de las artes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el MAC, pues con la educación formal no es nuestra área principal. Yo creo que una manera de hacerlo, porque sé que hiciste la pregunta, sería quizás trabajar muy de cerca con el Ministerio de Educación y entender esos puntos curriculares y pensar cómo un museo se podría insertar en ellas. Por decir, si en primer grado todas las escuelas en Panamá tienen que dar colores y formas, ¿cómo el museo podría entrar ahí? Y así sucesivamente en los distintos grados con las complejidades que van. No es un área que nosotros en este momento hacemos. Nosotros le apostamos más a las experiencias de visitas guiadas en las salas y luego las actividades que se hacen en el taller que complementan y que buscan generar reflexión, como les comenté, y abrir diálogos y conversaciones, aunque sean internas, de esos temas que pues todos tenemos en nuestra vida de día a día, ¿no? Entonces creo que nosotros sí nos enfocamos mucho más en la educación no formal que en la educación formal, aunque existen maneras también de insertarse. El otro día había una iniciativa de un museo, creo que en Canadá, donde tienen una herramienta digital para que los profesores puedan poner cualquier tema, puedan poner cambio ambiental, puedan poner cualquier cosa y les sale una serie de hojas de trabajo de artistas y de obras. Entonces definitivamente que hay un mundo muy rico y inmenso que se puede trabajar, pero no es un área que hemos desarrollado y no veo que la desarrollemos muy inmediatamente, porque eso requiere de trabajar con expertos, de hacer un plan integral, de trabajar de la mano con los ministerios de educación. Y luego ella preguntaba algo de las lecturas contemporáneas, pero no sé si me lo puedes repasar ese pedacito final, porque solo anoté lecturas contemporáneas y no me acuerdo bien de la pregunta.
Sí, de hecho la pregunta es, ¿qué lecturas serían necesarias en la contemporaneidad? Bueno, creo que ese ejemplo que puse de cómo podemos usar las obras de la colección o los temas que hablamos en las exposiciones para enseñar otros temas, o sea, otras disciplinas. Nosotros apuntamos a tener exposiciones que a veces son de ciencias, de política, de distintas culturas que hay en Panamá, todo a través del arte. Entonces creo que es una manera pues, de aprovechar el arte contemporáneo para hacer esas lecturas transmultidisciplinarias de la vida. Ujú. Así es, yo creo que el arte es algo que nos une, ¿no? Como parte humana, ¿no? Más allá de... el arte es de las primeras manifestaciones para comunicarte, ¿no? Con otro, desde aquellas pinturas rupestres o desde un baile, etcétera. Entonces, pues, qué mejor que tomarlo para todo esto, como bien dices, la transversalización de todos los temas. Y a mí me queda también dos cosas de reflexión acerca de lo que nos comentas, ¿no? La primera, cómo es tan importante tener esta visión de orden, ¿no? De catalogación, de crear un objetivo, porque si uno no tiene un objetivo para lo que tú quieras, ¿no? Para lo que sea, incluso hasta para el día, ¿no? El que te levantas. Pero ya si hablamos más en un objetivo como para un proyecto, pues sí, qué emoción saber que están por crear todas estas líneas, porque creo que esto es lo que le va dando carácter y lo que le va dando, pues sí, justo esta organización que se nota que cuando uno va a un recinto a ver una exposición o a vivir alguna actividad, pues sí se nota, ¿no? Se nota cuando hay una dirección o cuando hay un objetivo. Así es que, pues qué padre que nos estés contando. Ya cuando lo tengan, pues a ver, ojalá podamos enterarnos y apoyar en lo que esté en nosotros. Y la otra, conforme a la educación formal, es verdad, creo que también yo me identifico desde acá, desde México, con todo esto que tú hablas. Hay proyectos en los que nos gustaría estar más, pero pues cada institución tiene sus propias atribuciones, ¿no? Pero nos podemos comunicar. Por ejemplo, esta parte de tener estudiantes de las prácticas profesionales del servicio, creo que nos aporta tanto a ambos, que es una de las cosas que yo también agradezco mucho. Le agradezco ahorita, pues incluso a las chicas del equipo que están con nosotros apoyando, porque esa parte en lo formal, pienso yo, que es una puerta bien interesante, ¿no? Para el ahora y para seguir siempre escuchando otras voces y aprendiendo de ellas. ¿Ustedes tienen programas así de gente de universidades que estén Sí. conectadas? Y tenemos ahora, pues con todo este tema de los cierres y demás, y las universidades y las escuelas aquí en Panamá ya tienen más de un año cerradas para presencial. Así que no hemos podido como reactivar eso todavía, pero casualmente estamos buscando la manera de hacerlo a la distancia. Sí. Inclusive ahora estamos trabajando con un pasante de la Universidad de Georgia Tech. Así que sí, también a veces surgen estas oportunidades y bueno, las aprovechamos, por supuesto. Sí, pues a nosotros también no es sencillo, esta parte de la virtualidad con estos aportes, pero hemos podido irlo haciendo, así es que anímense para que tengan esto y ya algún día pondremos a platicar a nuestros estudiantes a ver qué hicieron y qué aprendieron y todo, ¿no? Muchas gracias, María Lucía. No, gracias a ti.
Es que sabes que Ana Isabel cayó en muy buenas manos el museo porque María Lucía pues verdaderamente está comprometida con eso, está comprometida con esta parte educativa, con generar alianzas, con crear puentes todo el tiempo, ¿no? Y de hecho es como muy, muy padre lo que está pasando ahorita en el museo, porque lo poquito que he podido ver, así asomándome al Facebook y viendo por acá y por allá, invitaron a un curador padrísimo, Adán Vallecillo, un artista hondureño que es súper conocido. Ah, y déjalo conocido, que es súper bueno, porque es súper organizado y es súper chambeador, y está haciendo esta exposición que nos mencionó María Lucía, Mesotrópicos, una exposición Wow. que se acaba de inaugurar hace un par de días, y pues yo creo que están de fiesta en el museo, porque esta exposición tiene, bueno, tela de dónde cortar. Así, si nos quieres contar un poquito de Mesotrópicos, por Como, favor, para abrir boca. Sí. claro. Bueno, Mesotrópicos, la idea de Mesotrópicos inició en el 2019, a principios de 2019, porque iba a ir de la mano de un evento de las industrias creativas que se llama Trama, que iba a ocurrir en la Ciudad del Saber. Y la idea era, pues, que era un evento regional de las industrias creativas centroamericanas, y pues desafortunadamente él iba a hacer una serie de viajes a Centroamérica para investigar la escena artística local, y desafortunadamente pues sus viajes se vieron interrumpidos con la pandemia, entonces también se interrumpieron los fondos, pero bueno, el compromiso estaba, así que fue tratar de sacar adelante el proyecto. Él tuvo que ser flexible y hacer estas visitas y estos viajes virtualmente por Zoom, y luego pues cuando ya tuvimos los fondos para decir, ok, vamos de nuevo, lo vamos a hacer en el 2021, entonces él también tuvo que tener un planteamiento con todos los artistas y decirles, miren, no va a haber la posibilidad de viajar físicamente a Panamá, de producir su obra en sitio, de conocer el contexto, quienes se animan, quienes se apuntan. Entonces, él me dice que no muchos artistas, que más de la mitad, pues no, quizás era por el tipo de obra o por lo que fuera, pues, o que ya no estaban disponibles, de los que él se había planteado originalmente, pues ya no pudieron participar, pero que los otros sí. Y bueno, es una suma de 31 artistas que van desde República Dominicana, Puerto Rico, hay una mexicana, y Centroamérica y Panamá. Hay desde carreras más avanzadas hasta carreras pues más incipientes, y realmente es una puesta en escena de los distintos pensares y miradas de cada artista desde su contexto, pero de temas que compartimos en común como región, y no solo región centroamericana. La verdad es que también él habla de este tema de que mesotrópicos, no es como Mesoamérica y los trópicos, y precisamente por eso incluye a México, porque el artista que invita es de la península de Yucatán. Entonces, él habla sobre cómo hay algo en común entre las islas del Caribe, toda esa parte pues caribeña, y del trópico. Entonces es sumamente interesante, hay obras muy fuertes que hablan de migración, del tema de la tierra, del cuerpo, en fin, es una muestra que realmente hacía muchos años no se reunía arte centroamericano de esta manera en la región. Y también él me hablaba un poquito de pues, cómo se ha perdido la Bienal Centroamericana, desafortunadamente no se ha podido hacer nuevamente, y que si bien esto no pretende ser una bienal, es un punto importante de encuentro para estos artistas y estos pensares de la región. Así que creo que tener esto en Panamá, pues para mí es un honor tener los artistas que tenemos aquí, y abrir esas conversaciones, y seamos como la referencia también, ¿no? Como ese punto de encuentro que hemos sido desde un inicio. Entonces, la verdad, muy, muy emocionante. Va a estar hasta mediados de agosto la muestra. Hoy, pues no cabe duda, ¿eh? Que cada exposición nos trae temas y experiencias y todo que vale la pena ver. Qué ganas de estar allá y poderla visitar, pero bueno, pues no sé si la tienen en la virtualidad o si piensan subir Sí. algo. Ayer hicimos la grabación 360, así que yo espero que ya la otra semana puedan visitar la página del MAC, que es macpanamá.org, y puedan hacer el recorrido. En la exposición que tuvimos el año pasado lo logramos hacer, inclusive
tú podías hacer clic en la obra y se te abría la ficha técnica con la ficha razonada. Así que yo creo que ya en abril seguro debemos tener eso y puedan disfrutar también de esas obras, porque realmente es un trabajo increíble de curaduría y de investigación que hizo Adán. Y bueno, una generosidad también de los artistas de ceder ese control absoluto de la producción de la obra en muchos casos, y dejarse en manos de personas que ni conocía. Bueno, aunque el mismo Adán, el curador, estuvo haciendo algunas obras, algunos materiales los traía, por ejemplo, un artista mandó de Puerto Rico basura que él iba encontrando en la calle, y ya venía con su basurita en una bolsita para hacer el montaje acá, así que realmente fue un proceso muy íntimo de una exposición, porque normalmente pues las obras llegan ya bastante adelantadas y simplemente es un proceso como más museográfico de montaje, pero este fue 100% hands-on, y todos de alguna manera colaboramos, o sea, apoyamos, porque era un momento que, bueno, necesitamos un cordoncito así, así en tal ferretería, o sea, buscar los materiales muy peculiares. Bueno, un proceso, la verdad que yo me disfruté mucho. Sí, qué bueno. Sí, la verdad que cómo disfruta uno esas experiencias, ¿verdad? En las que andas corriendo y ayudando a lo mejor a colocar una cédula o córrele y tráete, desde lo que dices, desde el cordoncito, agárrale aquí, sosténme, y ahí apoyando a los curadores, a los museógrafos. Y mira, tienes razón total, mi querido Pancho, una vez más con lo que dices, que es una suerte que María Lucía esté ahí, porque lo voy constatando, ya me la imagino a ella, la directora, como muchos directores lo hacen, ahí, ¿no? En eso, en el cordoncito, en pasar la cinta, en ver, a ver, está chueco, ya, sí, aún a pesar de tener pues todos los elementos para calibrar y todo el cuadro, ¿no? Entonces, que si el polvo aquí, allá, entonces son experiencias bien padres que aunque estemos en la virtualidad, se viven, porque la calidad de las exposiciones para poder grabarla en un 360, como nos dices, pues también lo requieren, ¿no? No es nada más que, ay, como no van a venir, pues ni modo, ahí déjale ahí medio que sucio abajo o lo que quieras, pues no, o sea, esta es la cara y la presentación de un museo, de ti y pues de tu país mismo, ¿no? En este momento, por ejemplo. Ya Así pudimos es hablar que, al público, afortunadamente, ah, el sábado, y lo que hicimos fue que no hubo un acto de inauguración per se, que también otra peculiaridad, porque me preguntaban, bueno, y vas a ver las palabras y la apertura, y yo dije, pero es que solo pueden haber 25 personas en el museo a la vez, y como que qué injusto, ¿quiénes son esas 25 personas? Entonces empezamos una serie como de preaperturas los días antes, y el sábado 20, que fue que abrimos al público general, hicimos microcharlas con los 4 artistas panameños y con uno que había venido de Costa Rica. Entonces también fue como muy íntimo de que cada artista se parara frente a su obra a cierta hora determinada y hablara de cómo había sido su proceso creativo, su participación en mesotrópicos. Y bueno, sí, es como pensar en nuevas maneras de hacer las cosas. pues otra vez, una súper idea, proyecto para tenerlo en cuenta, que cierto es, ¿quiénes son esas 25, no? O sea, ¿cómo le haces para poder decir tú sí, tú no, tú, pues si uno quisiera que estuviera lleno como siempre, ¿no? Entonces, qué bonito. Y bueno, para cerrar el comentario y darle ya la palabra a mi querido Pancho, que seguro también tiene mucho que comentar en esto, no me gustaría dejar pasar esto de hablar sobre lo importante que alguien como María Lucía esté frente a un museo, porque se nota que ella tiene todo este gusto y ganas de lo que es la pedagogía en museos, los métodos para la intervención, la mediación, la interpretación, que son temas que yo luego ya caché en esta plática y que son temas que quizás en nuestras charlas no los tratamos como tal,
porque son conceptos que a lo mejor los demás no los tienen, pero que sepan que hay toda una metodología, toda una serie de estudios y de prácticas que en los museos se revisan y se aplican para llegar a estos públicos, que es a fin de cuentas lo que nos interesa. Así es que, qué bueno, María Lucía, que estés en todos estos temas de mediación, de interpretación, de pedagogías, etc. Ahora sí, Pancho. No, pues es que es terrible porque como bien lo dijiste, Ana Isabel, el tiempo vuela. O sea, ya son prácticamente, ya es la hora prácticamente de despedirnos. Ah, Pero yo quiero pedirte 5 minutitos más, María Lucía, porque a mí me gustaría hacer mi última pregunta, que es algo como personal. A mí me gustaría saber, dentro de todas estas experiencias, ¿qué es lo que hasta el momento, porque seguro vienen muchas cosas, qué es lo que te llevas de esta experiencia del acercamiento al museo? Que dices, nunca lo voy a olvidar. Yo creo que ha sido el olvidarse un poco forzadamente de cómo se hacían las cosas antes. Es decir, siento un respeto inmenso. O sea, ahora que soy directora del museo, hasta desproporcionado de todas las personas que han estado detrás del MAC en los últimos años. Creo que al acercarse tanto es que uno realmente aprecia y admira cómo este museo pues ha perdurado y ha salido adelante todos los años. Pero en la pandemia, claro, yo llegué y yo pues quería como darle continuidad a eso, por supuesto, o sea, esa era mi meta. Y me encontraba con muchos obstáculos porque la pandemia no permitía esto, la pandemia pedía esto, o el público ya no buscaba esto, sino que le interesaba lo otro. Entonces, ese momento al principio para mí fue como que, wow, o sea, que casi que es un lienzo en blanco, porque yo veía muy como que no, yo vengo a construir sobre lo que ya está. Y me di cuenta que en muchos casos no podía hacerlo. Entonces me sentía como un poco frustrada porque decía, pero todo ese trabajo que se hizo antes, ¿cómo que no lo voy a aprovechar, no lo puedo usar? Y claro, y también un poco de miedo, de incertidumbre de que, bueno, ok, a ver, si ya no vamos a hacer esto para nada así, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, hacer todas esas consultas, porque yo ya realmente me siento más como una facilitadora que como una directora. No sé si esté fatal que lo diga, pero realmente es lo que siento. Yo me siento como una persona que está aquí para poder como unir toda esta sabiduría y todo lo que se necesita ahora y hacia adelante, pues que esas cosas pasen. Entonces, en ese momento era hablar con muchas personas, consultar con muchas personas. Tuve la suerte inmensa como hablaba en un momento Pancho, de las alianzas y las redes, y creo que Ana Isabel también, de lo importante de poder como tocar puertas y que me las abriera, por ejemplo, que le digo que es mi mentora, María Mercedes González del Museo de Arte Moderno de Medellín, en el Museo de Arte y Diseño de Costa Rica también en ese momento estaba directora interina Antonieta Cibaja, que también ha sido como una persona con quien hemos podido hablar, inclusive hicimos una tertulia una vez de museos, y acá localmente también la red de museos, y bueno, otra directora que empezó en el Museo del Canal Interoceánico a la vez que yo. Entonces, muchas veces cuando yo me sentía como que, wow, no sé por dónde es, darme cuenta que muchos estaban pasando o habían pasado por lo mismo y que estaba bien, y que más bien confiara como en el instinto de que había que hacer las cosas distintas porque ahora ya la pandemia pedía otras cosas. O sea, el rol del museo también está en transformación constante y ahora está más enfocado en cómo los museos sirven a sus comunidades, y estoy segura que en unos años va a cambiar porque eso es siempre un proceso de transformación. Entonces, entender, bueno, ¿y a qué comunidades? ¿Y cuáles son nuestros públicos? Y todos esos planes que hablaban Isabel, y esas metodologías que hay detrás, y con dificultades como que, bueno, temas económicos. Entonces muchos miembros del equipo del museo que yo recibí pues ya no están por muchas razones diferentes. Entonces, ¿cómo accionar todo esto con un equipo súper reducido? Bueno, todo esto, creo que, perdón si me desvié de la pregunta.
Pero creo que eso ha sido lo que más he sufrido, pero lo que más he disfrutado también, como que ese lienzo en blanco, que también es como que la emoción de crear muchas cosas nuevas, pero el miedo del lienzo en blanco. Pues no te Exa- desviaste de la pregunta, ¿verdad? De Nada. hecho, nos das un aspecto humano interesantísimo de una directora de museo, ¿no? En donde esa etiqueta realmente no te importa y lo que realmente te importa es que todo funcione, que todo fluya, armar un equipo. Además, tú estás rodeada de un equipazo ahí de personas. Hay un grupo de curadoras, de investigadoras, de pensadoras, todas mujeres. Digo, seguramente habrá hombres también, ¿verdad? Pero las que yo conozco, que admiro tanto, o sea, que están ahí al lado de María Lucía, yo creo que nada puede salir mal en este museo, porque acompañada de gente como Mónica Kupfer, que has mencionado, de Adrián Samos o de Gladys Turner Bozo, qué equipo de curadoras, de mujeres tan fuertes, tan activas, y luego con María Lucía, Ana Isabel, no, hombre, ese equipo pa'lante, como dicen, ¿no? Yo creo que va muy buena tu pregunta. Es hora de la pregunta secreta. Bueno, yo tengo otra pregunta antes, A ver, perdón, pero no a me ver, puedo a quedar. ver. Bueno, primero comentar lo que acaban de decir, es cierto, la calidez humana, la calidad es muy importante y muy visible ahorita con María Lucía. Qué importante es tener un equipo así, ¿verdad? Y cómo nos identificamos, ¿no sabes? Estás hablando y me estoy identificando y no solo a mi persona, sino a muchos equipos de museos aquí en la Ciudad de México, de todo esto que ha tenido que pasar, ¿no? De todos estos asuntos que nos hemos tenido que enfrentar, ¿no? Lo económico, lo social, lo humano, o sea, todo. Y bueno, ahorita retomaré un poquito de esto para mi última pregunta secreta, pero esta es nada más una, más bien como en esta curiosidad que te decía, al haber visto el video y al ir haciendo, pues, a ir fluyendo en esta entrevista tan interesante, es, ¿ustedes tienen actividades de noche? ¿Han tenido algo? Porque bueno, sabes, nosotros llevamos Noche de Museos, ¿no? Y tenemos idea de que en varios países se realiza algo similar, no con la misma metodología ni frecuencia que tenemos en México, pero que sí se realiza. ¿Ustedes tienen experiencia al respecto, verdad? Porque algo escuché. Sí, sí, hace como creo que 4 años iniciamos un horario extendido los jueves y le llamamos los jueves de Mac. Entonces los jueves de Mac son un espacio que normalmente son de 7 a 8, las actividades de 7 a, sí, pasaditas, y lo que buscan es aportar de una manera un poquito más interdisciplinaria sobre las temáticas de las exposiciones. Es decir, en el video había una danza de la cultura cuna. No sé si recuerdan que estaban tocando una guitarra. Y era porque en ese momento en el museo había una exposición que se llamaba Dulemar, que hablaba sobre la influencia de la cultura cuna en la vida contemporánea. Entonces, los jueves del MAC son muy enfocados en actividades culturales, pero que no se desprenden de la agenda expositiva. Son maneras distintas de interpretar y mediar de una manera un poco quizás más lúdica, aunque a veces también son conversatorios que giran en torno pues a las exposiciones, ¿no? No, todo, no siempre son parranda y fiesta, pero para nada, pero, pero sí son multidisciplinarias y siempre pues muy amarradas a las exposiciones. Ya ves, seguimos conectadas en todo esto. Lo que tú me estás describiendo es una noche de museos para nosotros. Así es que, pero ustedes lo hacen todos los jueves. Digo, acá también hay un museo que hace o hacía en la parte presencial cuestiones sobre los jueves en la noche, pero bueno, este otro tipo. La cosa aquí, lo más importante para mí es que creo que podemos tener otro aliado internacional contigo en Noche de Museos si te interesa participar
desde esta virtualidad que nos da tantas oportunidades para poder ir y conocer otros espacios. Así es que si te interesa, seguro estaremos ya en contacto y en un tiempo más, no sabemos cuánto, pero en un tiempo más, seguramente nuestros amigos estarán yendo al Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, que nos daría muchísimo gusto como aliado internacional en el proyecto de Noche de Museos. Acá llevamos ya 11 años con el proyecto y bueno, ya te iré contando para Claro. tampoco no abusar de este tiempo que tenemos. Claro que sí, claro que sí. Estamos apuntando a hacerlo semipresenciales. Así que lo probamos la semana pasada y tuvimos un grupito de 15 personas acá y los teníamos en live por YouTube, entonces las preguntas venían por ambos lados, la verdad que nos gustó, nos fue bien y creo que lo vamos a repetir. Ay, qué bueno, me da mucho gusto que esas experiencias ya estén siendo una realidad con ustedes. A nosotros nos falta todavía llegar a ese semáforo verde porque afortunadamente la convocatoria que gracias a todos los museos que participan en la Noche de Museos, que es una vez al mes, acá el último miércoles de cada mes, es muy grande y hablamos de eventos masivos. Entonces, para nosotros, eso que tú hablabas de cómo saber cuáles son esos 25 o 30 que puedan entrar, ¿no? En basarte en que no queremos llegar a eso y pues seguimos en la virtualidad, pero qué padre que tú ya tengas esas experiencias, ya podemos seguir platicando acerca de eso. Entonces, pues sí, el carácter masivo de Noche Museos acá nos lleva a que hasta el semáforo verde vamos a estar en presencial, seguramente nos quedaremos con mucho de la virtualidad y ahorita seguimos en la modalidad virtual en la Noche Museos, que también nos ha dado otras satisfacciones diferentes. Ay, no, ¿Cómo yo ves? acabo de presenciar algo tan loco, ¿En así. serio? ¿Viste cómo te coqueteó Ana Isabel, María Lucía? Y creo que Ah, alguien se caray. enamoró del museo, alguien se enamoró del museo. Cuidadito, a María Lucía no me la Claro, del ganas, museo. no me la ganas, pero ya vi que te gustó el museo y andas coqueteando con el MAC, que eso me parece muy interesante, ¿eh? Esa noche de museos Claro. puede haber ahí una bonita relación. Así que Vamos a, queremos yo aliar. quiero ser padrino, yo quiero ser padrino Órale, de va, este asunto. va. Así que bueno, está Es que muy, muy, queremos muy seguir padre. teniendo aliados y mira, con personas como María Lucía, que creo que podemos hacer proyectos tan interesantes, pues aprovechemos la virtualidad y bueno, pues sí, aquí tenemos ya nuestro padrino. Pues muy padre. Oigan, pues ya no hay que abusar del tiempo de María Lucía porque como No, sabemos es la directora y está ocupada. Así que suelta pero esa pregunta secreta suelto la o pregunta la voy a secreta para ganar. no, suelto la pregunta secreta porque esa es mía, no seas Ok. ratero. Ay, sí. Para terminar con esta rica plática y muy, pues, muy ilustrativa también, pero también emocional. Entonces, en ese sentido va mi pregunta secreta. Ya vimos cómo tú estás comprometida con este museo a nivel tal que iniciaste como voluntaria, ¿no? Yo también tengo a alguien en todo justamente en nuestro equipo, que inició así. Y creo que esa es una parte tan generosa y tan legítima de mostrar un interés y más allá de eso, un amor ya personal por las cosas. En eso va mi pregunta. Los museos sí son lugares, responden quizá a instituciones, pero tienen mucho que ver con las personas, con aquellos que ponen su granito de arena. Y en este caso, pues tú como persona, María Lucía, ¿qué es lo que mueve al corazón de María Lucía para lo que hace? Mi pregunta secreta. Yo creo que es que realmente he visto, o sea, he vivido el lenguaje tan poderoso
de comunicación y de bienestar y de desarrollo social y humano que puede ser el arte contemporáneo. Entonces yo creo que, o sea, al haber sido tocada por el arte contemporáneo y ver cómo me transformó muchas cosas y cómo me enseña cada vez a mirar un punto de vista de otra manera, a tener más empatía, más tolerancia, entendiendo, por ejemplo, un artista por qué hace lo que hace y viendo cómo eso enriquece la vida de las personas en el sentido de que, bueno, nos vuelve más empáticos, más tolerantes, que al final yo siento que el mundo nunca puede tener suficiente tolerancia y suficiente empatía, o sea, siempre falta más. Entonces, si esto es una manera una herramienta para hacerlo, bienvenida sea. Ay, muchas gracias. Gracias por abrirnos esa parte de tu vida y de tu corazón para terminar esta charla que hemos disfrutado. Gracias a ustedes por esta súper invitación y este espacio. Sí, muchas gracias. Y de hecho, para cerrar, me gustaría si nos puedes dar tus redes sociales para que quien esté interesado se pueda asomar al museo, aunque sea un poquito. Claro, ¿no? Sí, en Instagram estamos como MAC Panamá, también estamos en Facebook de la misma manera, en Twitter, en LinkedIn. No somos tan activos en todas por igual. La que más movemos es la de Instagram. También tenemos nuestra página que es macpanamá.org. Sí, básicamente esos son nuestros canales principales. Qué maravilla. Pues como ves, Ana Isabel, un museo padrísimo, súper activo, lleno de sorpresas, lleno de cosas. Está buenísimo, con una súper colección que pues vale mucho la pena visitar. Además, Panamá está tan cerquita de nosotros, así que hay que ir. Y pues bueno, ya estaremos viéndonos por allá seguramente. Y Y que pues vengan. que vente, María Lucía. Aquí tienes casa. Yo encantada, México es una de mis ciudades favoritas, o sea, me fascina la Ciudad de México. Qué buena onda. Bueno, pues ahora sí que el tiempo se nos acabó. Ya de hecho abusamos del tiempo, nos pasamos, pero no importa, para eso es el tiempo, para abusar de él. Así que vamos a tener que despedirnos, María Lucía. Pero bueno, por acá nos vemos, creo que viene Semana Santa, así que tal vez estemos de vacaciones, pero de todos modos estaremos en comunicación por medio del Facebook. Síganos en LIS Proyectos Culturales y en Noche de Museos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Además de síganos en el MAC Panamá, también en Facebook. Está bien padre. Y pues así estaremos al tanto de las actividades, de lo que viene. Ya veremos con qué museo continuamos ahora que regresemos de vacaciones. Y pues pásensela muy bien. Muchas gracias, María Lucía. Te mando un besote, Ana Isabel. Qué buena onda estar aquí contigo otro jueves más en nuestra lista. Sí, y bueno, ahí espérenos porque seguro que seguiremos buscando mejorar todo esto para que seamos cada vez más quienes nos enteremos de sitios y personas tan interesantes como lo fue hoy el platicar con María Lucía. Muchas gracias. Y bueno, pues a nombre de LIS Proyectos Culturales, de Lisette San Román y de Noche de Museos, pues nos despedimos. Yo soy Pancho López. Yo soy Ana Isabel Salazar. Muy bien, ahora sí nos salió como si fuera programa de radio. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos por acá. Gracias, Alma. Luego, bye bye. Bye.